En el año 1991, recuerdo que íbamos una delegación para Higüey de 6 personas a poder realizar un trabajo evangelístico, la tercera de las asambleas de Dios de esa comunidad. Resulta que cuando fuimos a la invasión general del 1989, hubo una iglesia que no pudo participar porque la pastora de esa congregación había fallecido. Entonces, luego el pastor recién instalado dijo, pero yo no quiero que me dejen la comunidad nuestra sin evangelizar. Así que deben de venir un grupo a traer el mensaje de la palabra de Dios hacia esta comunidad. Y así lo hicimos. Pues acordamos que para una fecha específica, un grupo de algunos 5 o 6 hermanos íbamos a ir a esa misión y así cumplimos. Esta vez no fuimos alquilando ningún tipo de vehículo, sino que fuimos pagando transporte público. Y sucede que cuando estamos entrando en el autobús en la terminal, acostumbramos a distribuir la literatura ya sea estando dentro o a la puerta. En ese momento yo estaba en la puerta del vehículo, ya habían entrado los demás del ministerio, pero yo estaba regando la literatura a todo el que entraba, así no tenía que estar moviéndolo en el autobús dentro para poder distribuir todos los tratados. Y mientras estaban entrando los pasajeros, hubieron 3 señores que se aparecen elegantemente bien vestidos y bien representados, quizás médicos, abogados o algo así, pero eran personas que con la forma de vestir decían que eran profesionales y de una esfera diferente a la nuestra. Y uno de ellos me dijo, ¿usted es cristiano? Yo le dije, sí, por la gracia de Dios. Ah, qué bien. Fíjese, ¿y usted va para Higüey? Le dije, sí, también voy para Higüey. Ah, pues mire, queremos tener un honor y es de hacerle un reto. Nosotros 3 que vamos para allá, para Higüey, queremos hacerle un reto a usted. Dije, ¿un reto? ¿Y en qué consiste ese reto? Bueno, el reto consiste en que usted nos demuestre que existe Dios, pero las reglas son que usted no puede utilizar la Biblia. No puede bajo ninguna circunstancia mencionar nada de la Biblia. ¿Cómo así? O sea, 3 personas están retándome a que yo le demuestre que existe Dios, pero a la vez me están condicionando a que yo no puedo utilizar nada de la Biblia, ninguna porción de las Escrituras. Pero eso es de loco, porque ¿cómo se le va a decir a un cristiano que demuestre la existencia de Dios a 3 personas que evidentemente son incrédulos, son ateos o algo así, y te están retando bajo la condición de que no mencione nada de la Biblia? Ah, pero así sí es bueno. Eso es como pelear con las manos atadas. No, así no se puede, hermano. Yo le aconsejo a cualquiera de ustedes que no acepten nunca un reto como ese. Pero ¿saben la verdad? Yo dije dentro de mí, yo no soy el que estoy retando a nadie. Así que si ellos vienen a retarme, entonces yo le acepto el reto. Oh, que yo acepté ese reto. Sí, hermano, lo acepté. Acepté el reto. Y cuando entramos al vehículo, le dije a los hermanos del ministerio, ustedes 5 solamente estén en comunión. Por favor, no participen, porque dentro de mí yo decía, yo no quiero que esto se convierta en un desorden donde todo el mundo quiera decir algo. Y los hermanos del ministerio que me acompañaban obedecieron a la letra lo que yo le dije. Y yo estaba sentado como en el medio del autobús y los caballeros estaban detrás de mí. Así que el diálogo comienza, el primer round de la conversación. Hay que demostrarle a estos 3 individuos que Dios existe, pero sin utilizar la Biblia. Algo que ayudó bastante a la conversación era que los individuos eran muy educados y podían dar la oportunidad a que yo hablase sin interrumpir, y de la misma manera los traté a ellos.
sin interrumpir las exposiciones de cada uno de ellos. Yo quiero decirle también que mi apariencia en el 1991 no era la de ahora. En el 1991 yo tenía no más de algunas 135 libras. Ahora tengo 215. La postura física no era la misma tampoco. En aquellos tiempos se usaba mucho cabello y lo que daba a aparentar era como una persona como descuidada y sin ningún tipo de conocimiento. Esa era mi apariencia para ellos. Actualmente, ya por la forma de vestir de uno en un momento determinado, dice, oh no, espérate, esto es un licenciado, esto es un doctor, es un evangelista, es un misionero, pero eso es la apariencia, ¿verdad? Ellos no sabían que yo era profesor de ciencias sociales. Ah, ¿usted no lo sabía? Pues sí, fíjese que sí. Yo era profesor de ciencias sociales en aquellos tiempos donde todavía no era obligatorio ser graduado de magisterio para impartir las clases. Pues yo llegué a dar clases de ciencias sociales en el Colegio Luz del Valle y también en otros colegios. Sí, así como lo oye, hermano, yo impartí clases en un colegio del actual director del liceo del Libertador, Pedro Aponte. Él tenía un colegio, ahí yo impartí materia de ciencias sociales. Recuerdo que allá fue alumno mío el capitán Figuereo, ese mismo Figuereo, miembro de nuestra iglesia. El capitán, ese era alumno mío allá en ese lugar, y también la hija de el Cabo Rojas, Yasmín, esa también fue alumna mía en ese lugar, y muchas otras personas más que estuvieron en esos lugares. Bueno, el hecho es que ese tipo de preparación que yo tenía dentro de las ciencias sociales me permitían poder responder muchas preguntas de las que ellos hacían, que parecía ser que no iban a tener respuesta. Cuando yo planteaban algún personaje de la historia, creían como que iba a ser algo desconocido, porque hay muchos cristianos que se descuidan en el conocimiento de la cultura general. Hermano, óigame, usted que es un intelectual, un profesional, usted tiene que también dedicarse al conocimiento general. Eso no quita nada. En ese momento prácticamente las conversaciones con estos tres individuos, que ninguna estaban basadas en la Biblia, aunque la temática era Dios y su existencia, nunca pude mencionar nada que tenga que ver con las escrituras, y toda respuesta tenía que ser bajo la logística de las ciencias sociales, de la literatura, del conocimiento general, y así sucesivamente. Transcurrió 2 horas de conversación aproximadamente, y le digo la verdad, ni tanto yo como ellos llegábamos a una conclusión. Pero algo muy importante estaba sucediendo en el vehículo. En el vehículo la conversación estaba muy interesante, porque solamente había un diálogo, y era esas 3 personas contra mí y los hermanos del ministerio en comunión, pero todos los pasajeros estaban también atentos a la conversación, y el chofer del vehículo apagó el radio para que todos estuviésemos atentos a la conversación. Dios estaba haciendo algo en ese lugar y yo no me estaba dando cuenta. El hecho es que después de 2 horas hablando, parecía como que había un empate, y que ni tanto ellos se convencían, ni yo era convencido por ellos. Y hubo una pausa de alrededor de 10 minutos, donde no hubo ningún tipo de diálogo, donde no hubo ningún tipo de conversación. Atento aquí, hermano, atento aquí. Usted puede agotar todos sus recursos en una evangelización o en una prédica, y Dios permitió que yo agotase todos los recursos y argumentos que tenía en mi conocimiento y mi experiencia para tratar de responderle a ello. Pero te voy a decir una cosa más importante aún. Cuando alguien te reta dentro de lo que es la predicación de la palabra, no te están retando a ti,
están retando al Señor, y eso va a traer como resultado lo que viene a continuación. Cuando estamos llegando a la intersección que hace la cruz con San Rafael del Yuma a la derecha o a la izquierda para Higüey, en ese momento se reactiva la conversación. Y en esa ocasión, quien reinicia la conversación o quien la inicia soy yo. Y empiezo a hablar. Quiero advertir que yo nunca he hablado una palabra en nuevas lenguas. Pero eso no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo de Dios. Lo que yo hablé en ese momento, a partir de esa conversación, quedó plasmado en el corazón de los individuos. Empiezo a hablar, empiezo a tratar y duro como 3 o 4 minutos hablando. ¿Y sabe qué? Estoy hablando de una parábola. Estoy presentando una ilustración. Pero la verdad es que yo nunca había escuchado esa parábola y nunca había hecho esa ilustración. Cuando termino la exposición, todo el vehículo está atento, y cuando hago la conclusión, los que están adelante miran hacia atrás, todos como a una, como a coro, dando a entender como que las palabras que salieron de mi boca en ese momento trajo una convicción tan grande que todos tuvieron que mirar quién fue que habló. Porque decían como dentro de ellos, quien dijo eso ganó la conversación. Hermanos, y esto es de película. Los 3 individuos que escucharon el final del relato de la exposición que yo hice, solamente dijeron a coro, así los 3 juntos, nos ha convencido. ¡Wow! ¿Cómo fue que dijeron? Nos ha convencido. Yo estoy atónito. Y solamente le digo, pues si ya están convencidos, entonces solamente le hace falta algo muy importante. ¿Y saben qué es? Aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Y saben una cosa? En ese momento estamos casi a 5 kilómetros o 3 kilómetros de llegar al lugar de destino final del autobús, allá a Higüey. Pero ellos se quedaban como 3 kilómetros antes. Y ahí mismo se están poniendo de pies los 3. Y dice uno de ellos, no lo podemos hacer ahora porque ya hasta aquí llegó nuestra trayectoria. Pero sí yo le aseguro que en cualquier momento, cuando lleguemos a nuestras casas o a nuestro destino, vamos a buscar la manera de recibir a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto glorifican al Señor, mis amados hermanos? Porque todavía no ha llegado la parte más emocionante. El asunto es que esas personas fueron convencidas. Yo no tuve que mencionar la Biblia en ningún momento. Y los del vehículo también sintieron su convicción. Pero cuando nos desmontamos, ustedes recuerdan que habíamos 6 personas. Me dice uno de los hermanos llamado Apolinar Padilla, el comandante de los exploradores, y me dice lo siguiente: hermano Juan, yo quiero que usted me copie la parábola que usted dijo, porque esa parábola que usted mencionó fue convincente. Y yo le digo al hermano Apolinar, ¿cuál parábola? Y me dice, la que tú dijiste en la conversación, la que tú dijiste que nos convenció a todos. Yo le dije, pero yo no recuerdo que yo haya dicho ninguna parábola. Pero ¿cómo que tú no recuerdas que tú no dijiste una parábola? Si tú dijiste una parábola que los convenció a todos. Yo le dije, bueno, si yo sí vi que ellos se convencieron, pero yo no recuerdo haber dicho ninguna parábola. Dice, óyeme, deja el relajo. Cópiame la parábola y dime la parábola. Le pregunté a Martín Obispo Ramírez y a los demás que andaban en la misión, que éramos 6 en total. ¿Tú recuerdas qué fue lo que yo dije? No. ¿Tú recuerdas qué fue lo que yo dije? Tampoco el otro. ¿Y usted recuerda de qué fue la parábola? Solamente uno dijo, yo sé que solamente recuerdo que tú mencionaste un burro.
pero no recuerdo a partir de ahí ni qué fue lo que dijiste del burro, ni qué fue más lo que tú dijiste. Y todo el mundo le dijimos, verdaderamente, sí. Tú que dices, Apolinar Padilla, que fue muy impactante la parábola, ¿tú puedes decirnos entonces en qué consiste la parábola? Dice hermano Apolinar Padilla, la verdad, por eso te estoy preguntando a ti que me diga en qué consiste, que me cuente la parábola para que no se me olvide, porque la verdad, a mí se me olvidó. Y le dije yo a Apolinar Padilla, pues si a ti se te olvidó, todavía conmigo es peor. Yo no recuerdo ni tan siquiera haber dicho ningún tipo de parábola. Hermanos, yo no había visto a Dios obrando de esa manera. Él quiso en ese momento demostrar que la convicción que trajo, la trajo Él. No fui yo, no fueron mis conocimientos, mi experiencia, ni mis estrategias. El mismo Señor tomó para sí esa discusión. Están retando a mi siervo, pero no es a mi siervo, me están retando a mí. Y Él trajo palabras, como dice la Biblia, la palabra del Señor, que Pedro un día habló algo que el mismo Jesús le dijo. ¿Sabe qué le dijo? Bienaventurado eres, Simón, porque eso que tú acabas de decir no te lo revelaste tú mismo, sino que te lo reveló el Padre Celestial. Y eso pasó en ese lugar. Se cumplió lo que dice la palabra: no tengas temor delante de ellos cuando tenga que responder cosa alguna, porque el mismo Espíritu Santo dará palabra para responder como conviene. Dios le bendiga, mis amados hermanos. La gloria es única, exclusivamente para Dios. No importa el reto, no importa la circunstancia que vengan a traerte a ti en un momento del evangelismo. Dios tiene una salida, Dios tiene una respuesta. Puedes compartir con nosotros, debajo de este testimonio, algunas experiencias en las cuales Dios te haya utilizado también con palabra de revelación. Sería de gran edificación para cada uno de nosotros. Dios te guarde.